lo poco frecuente que lo vemos en consulta a los médicos. Es una paciente joven de 37, aproximadamente 37, 36 años de edad, de dolor precordial, de falta de aire, que muestra un neumotórax, con historias de hemoptisis, de hemotórax y a su vez ahora con un neumotórax. Es una paciente joven de 37, aproximadamente 37, 36 años de edad. Les cuento hoy sobre una paciente que tuve hace unos años atrás, y por lo interesante del caso y lo poco frecuente que lo vemos en consulta a los médicos, que me es ingresada en la guardia nocturna de dolor precordial, de falta de aire. Se les realiza un rayo X de tórax y el rayo X de tórax muestra un neumotórax. Cuando interrogamos al paciente, nos cuenta que tiene una historia de un ingreso anterior donde fue ingresada porque tiene historias de hemoptisis, o sea, de expectoración con sangre, y fue ingresada hacía unos meses atrás porque había tenido un hemotórax. La paciente tiene una historia de asma, las hemoptisis, o sea, las expectoraciones con sangre, fueron confundidas se pensó que era algo respiratorio, al ser una paciente asmática a su vez. Pero en el último ingreso se corroboró de que la paciente había tenido un hemotórax, o sea, sangre en el pulmón, en el espacio pleural. Eso lo recogimos en la historia clínica. Cuando interrogamos y tomamos todos los datos que nos era necesario. La paciente había sido estudiada en varias ocasiones para descartar tuberculosis porque había tenido expectoración con sangre. Ese último hemotórax se le hizo estudio de coagulación, y ya cuando ingresa o fue ingresada en el mitin médico donde yo estaba al frente, viendo a esta historial que tiene esta paciente, nos dimos la tarea a llevar a la paciente a una discusión de caso. Era un caso interesantísimo, la paciente asmática con historias de hemoptisis, de hemotórax y a su vez ahora con un neumotórax. Bueno, por supuesto, fue evaluada por cirugía, le hizo el proceder quirúrgico que lleva esto, una pleurotomía mínima alta, pero la llevamos a discusión. Cuando interrogamos bien a la paciente y ya nos estábamos direccionando sobre un diagnóstico, una endometriosis torácica, la paciente confirma y nos refiere de que sí, que ella se había dado cuenta que esta sintomatología no ocurría todo el tiempo y que ocurría generalmente en los días que estaban cerca de su periodo menstrual. Y ahí nos surgió el diagnóstico. Estábamos frente a una endometriosis torácica y nada más y nada menos con una presentación clínica de todas las formas con las que se presenta esta entidad. Estamos al frente de una paciente que había mostrado toda la forma de presentación de una endometriosis torácica, hemoptisis, hemotórax y ahora un neumotórax catamenial. ¿Por qué catamenial? Porque generalmente estas entidades se presentan en el periodo transmenstrual o 24 horas antes de tener la menstruación o en las 72 horas de iniciado la menstruación. Ahí aparece toda esta sintomatología y no es nada más que tejido endometrial que normalmente tenemos las mujeres en el endometrio que se decama por donde aparece la menstruación posteriormente dentro del útero. Es aberrante o ectópico. Estamos acostumbrados a ver la endometriosis o tejido ectópico endometrial a nivel de la pelvis, en el ovario, en las trompas, peritoneo, que por eso muchas mujeres a veces tienen unas menstruaciones muy dolorosas, o sea, cuando menstruan se hace muy dolorosa, y no es nada más porque ese tejido endometrial que normalmente tenemos en el endometrio dentro de la cavidad uterina también está fuera de ella a nivel del ovario, peritoneo, y por supuesto ahí es dolorosa porque ahí está sangrando, sangre igual como si tuviéramos el endometrio normal dentro de la cavidad uterina. Esto es un caso interesantísimo, pero lo interesante de esto fue lo siguiente. Bueno, por supuesto, ya confirmamos que era esta la causa. La paciente estaba bajo un procedimiento quirúrgico para tratar la entidad, el neumotórax, y llamamos a ginecología, por supuesto, le hablamos del caso y se le puso el tratamiento hormonal que normalmente llegan a estos pacientes.
Pasaron muchos años, por supuesto, esa paciente no volvió más. Todo parece indicar que el tratamiento hormonal resultó y eso confirmó aún más el diagnóstico. Y pasados aproximadamente 4 años, ya yo me encontraba trabajando en el actual hospital donde trabajo hoy. La paciente viene a mi consulta. Supo dónde yo estaba, viene a mi consulta y viene con una sintomatología muy parecida. Dolor en el lado derecho, discreta falta de aire. La ausculto y automáticamente ella me recuerda: yo soy la paciente de la endometriosis torácica que usted me atendió. Como es un caso que no se puede olvidar por lo interesante que fue en aquel entonces cuando la conocimos y discutimos su caso, enseguida recordé y automáticamente le indiqué un rayos X de tórax. Y ahí estaba otra vez el neumotórax catamenial. Esta vez no tan extenso como la vez anterior que yo lo había visto inicialmente, era de menor por ciento, y ahí les muestro la radiografía que aún todavía la conservo en mi PC. Ser que la paciente había abandonado su tratamiento hormonal, que lo había usado durante todos esos años, porque quería simplemente tener un embarazo y mientras estuviera utilizando el tratamiento hormonal con un tratamiento de supresión no lo iba a lograr, pero esta vez no lo hizo y no contó con ningún médico. Ya se trataba de un neumotórax recurrente. Por supuesto, se las refería a cirugía para que ya el tratamiento no fuera solamente una prototomía mínima alta, ya había que hacerle una videotoracoscopía para visualizar dónde estaban las áreas de endometriosis, a su vez remover